Buenas tardes, hoy les venimos a presentar nuestra empresa Ecorenova S.as, lo cual se dedica al reciclaje y la transformación de materia sólida como lo es el cartón, vidrio, botellas, entre otras cosas, con el fin de transformar esa materia reutilizable para la colaboración de la sostenibilidad ambiental. Me presento, soy Jeremy Jacot Añez Beumea y soy el gerente de la empresa, el encargado de llevar toda la administración de ella. Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Carreño, soy la contadora de la empresa Ecorenova y me encargo del estado financiero de la empresa. Buenas tardes, mi nombre es María Soracá, soy analista de producción de la empresa Ecorenova. Mi labor es identificar los insumos que van a utilizarse para la elaboración de nuestros productos. A continuación te presento una descripción general del proceso de producción de pellets de plástico, vidrio triturado y cartón prensado. Los pellets de plástico: en la recolección de plástico se recolecta un material plástico reciclable como botella, envase, entre otros plásticos. En la clasificación y la limpieza, los materiales plásticos se clasifican y se limpian para eliminar impurezas y materiales no deseados. En la trituración, los materiales plásticos se trituran en pequeños trozos para facilitar su procedimiento. En la fusión, los trozos de plástico se funden en un proceso de extrusión creando una masa fundida. Luego viene la granulación. La masa fundida se granula en pellets de plástico uniforme. Ahora le voy a hablar un poco del cartón prensado. El cartón prensado: se hace la recolección de cartón, se recolectan materiales de cartón reciclables como cajas y otros productos de cartón. Luego se clasifican y se limpian. Los materiales de cartón se limpian y se clasifican para eliminar impurezas no deseadas. Luego lleva el proceso de prensamiento, o sea, se prensa. Los materiales de cartón se prensan en bloques o fardos para facilitar el almacenamiento y el transporte. Luego viene el almacenamiento. Los bloques o fardos de cartón prensado se almacenan para su posterior uso a la fabricación de nuevos productos. Es importante destacar que los procesos pueden variar dependiendo de la empresa y la tecnología utilizada. A continuación, les voy a hablar un poco de la trituración del vidrio. En la recolección del vidrio se recolectan materiales de vidrio reciclables como botellas y otros productos. En la clasificación y limpieza, los materiales de vidrio se clasifican y se limpian para eliminar impureza y materiales no deseados. En la trituración, los vidrios se trituran en pequeños trozos para facilitar su uso en diversas aplicaciones. En el tamizado, los trozos de vidrio se tamizan para obtener un tamaño uniforme. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del proceso de reciclaje. Primero está la recolección. Los materiales reciclables se recolectan en los hogares y negocios. Luego viene el proceso de transporte. Los materiales se transportan a nuestras plantas. Luego viene el proceso de clasificación. Los materiales se clasifican según su tipo y calidad. Luego viene el proceso del procedimiento. Los materiales se procesan utilizando nuestras maquinarias especializadas. Luego viene el proceso de venta, donde los materiales reciclados se venden a empresas que se utilizan para fabricar nuevos productos. ¿Cuál es la importancia del reciclaje? Reducción de residuos, conservación de recursos, protección del medio ambiente y entre otros. Luego pasamos al proceso de recolección a los transportadores.
Ya estando seleccionados estos productos, nuestros camiones de reparto se encargan de distribuir esta cantidad de material a distintas empresas o diferentes entidades como ellos lo prefieran. También tenemos excelentes tipos de maquinarias para el proceso de reciclaje, como lo son la trituradora, cintas transportadoras, prensas y entre otros. Teniendo en cuenta lo hablado anteriormente, tenemos nuestros productos y servicios con sus respectivas tarifas, las cuales tenemos el PELES de plástico reciclado, que tiene un IVA del 19% y viene siendo una tarifa general. ¿Por qué? Porque ya son productos transformados con un valor agregado. Tenemos el cartón prensado, que tiene un IVA del 0% y se encuentra exento de ella. Ya son productos reciclados que fomentan las prácticas sostenibles y la economía circular. Tenemos otro producto que viene siendo el vidrio triturado, que tiene un IVA del 5% con una tarifa diferencial. Se utiliza más que todo en procesos industriales. Viene siendo también un residuo aprovechable que contribuye a la economía circular y a la reutilización. Tenemos nuestro servicio de recolección, que tiene un IVA del 19% con una tarifa general. Esto se debe a que los servicios públicos domiciliarios están grabados con esta tarifa en Colombia. Tenemos nuestra consultoría ambiental, que tiene un IVA del 19% ya con una tarifa general, porque es un servicio profesional y es especializado para el cumplimiento de normativa y tenemos nuestros materiales que se utilizan para la producción, tales como lo es la maquinaria. Tiene un IVA del 19% con una tarifa general. Esto es porque es un activo fijo para las empresas. Tenemos nuestras bolsas de almacenamiento con un IVA del 19%, lo cual tiene una tarifa general porque es un producto manufacturero o de empaque. Tenemos el combustible con un IVA del 5% y una tarifa diferencial debido a su uso en el transporte y la producción, haciéndolos más esenciales. Tenemos el uniforme y el EPP, que vienen siendo los elementos de protección personal, con IVA del 0%, lo cual están exentos de ella. Son elementos esenciales para la seguridad y el bienestar laboral. Tenemos también los servicios públicos con un IVA del 5% y una tarifa diferencial debido a su carácter esencial para la vida cotidiana y el funcionamiento de hogares y empresas, haciéndolos más accesibles. Bueno, ahora vamos allá a calcular el IVA para algunos productos para poder hallar su valor. Tenemos lo que es el PELES de plástico reciclado, que tiene un precio sin IVA de 1.000.000 de pesos y se le va a aplicar una tarifa con el IVA del 19%. ¿Qué hacemos acá? Multiplicamos el 19% por el millón. Luego del resultado le agregamos el signo porcentaje, que nos daría 190, que sería lo del IVA. Seguidamente hacemos la sumatoria del millón más los 190, que nos daría 1.190.000 pesos. Tenemos otro producto que viene siendo el vidrio triturado. Tiene un precio sin IVA de 800. Se le va a aplicar un IVA del 5%, que sería multiplicamos 800 por el 5%, que nos daría 40.000. Luego hacemos la sumatoria de los 800.000 más los 40.000, que daría 840.000. Ya después de haber calculado los productos que ofrecemos,
Ahora vamos a calcular dos productos que compramos para elaborar nuestros productos. Tenemos la maquinaria que tiene un valor sin IVA de 5 millones. Se le va a aplicar un IVA del 19%. Multiplicamos los 5 millones por 19, quedaría 950. Hacemos la sumatoria de estos dos números, nos daría 5.950.000. Tenemos también el servicio de energía eléctrica que tiene un valor sin IVA de 600.000. Le vamos a aplicar un IVA del 5%, que sería 600.000 por el 5%, nos da 30.000. Ya después de haber realizado esto, hacemos la sumatoria de los dos, que sería 630.000. Ahora voy a presentar un reporte financiero donde tengo un periodo del abril del 2025, donde tengo unos ingresos operacionales con unos conceptos, un valor sin IVA. Tengo venta de Pélex con un valor de 10 millones, unas ventas de vidrio triturado con un valor de 5 millones, tengo un servicio de recolección con un valor de 3 millones, tengo unas consultorías con un valor de 2 millones, tengo unas ventas de cartón con un valor de 4 millones, para un total de 24 millones. Ahora tengo los costos de producción, donde tengo un concepto y valor sin IVA. En concepto tengo la maquinaria con un valor de 5 millones, tengo las bolsas con un valor de 500.000, los combustibles con un valor de 1 millón, los uniformes con un valor de 300.000 y una energía de 1.200.000 y un transporte de 1 millón, con un total de 9 millones. Ahora tengo unos gastos operativos y administrativos, donde tengo un concepto y un valor. En concepto tengo nómina con un valor de 4.500.000, publicidad 800.000, mantenimiento con un valor de 500.000, en servicios con un valor de 300.000, para un total de 6.100.000. Ahora, para obtener la utilidad operacional, tengo ingresos menos costos menos gastos, donde ingresos tengo 24 millones menos costos, 9 millones menos gastos, 6.100.000, para un total de 8.900.000. Ahora tengo un reporte ante la DIAN, donde tengo un periodo reportado de marzo a abril 2025. Tengo un producto, un valor de venta, una tarifa y un IVA generado. Tengo Pélex con un valor de venta de 10 millones, una tarifa del 19% y un IVA generado del 1.900.000. Tengo en vidrio un valor de venta de 5 millones con una tarifa del 5% y un valor de 250.000. En servicios tengo un valor de venta de 3 millones con una tarifa del 19% y un IVA generado de 570.000. Tengo unas consultorías de un valor de 2 millones, una tarifa del 19% y un IVA generado de 380.000. Tengo un cartón con valor de 4 millones, una tarifa del 0% y un IVA generado del 0%. Total con un valor de 3.100.000. Un IVA descontable con unos insumos, un valor de venta, unas tarifas y un IVA descontable. Tengo maquinaria con un valor de 5 millones, una tarifa del 19% y un IVA descontable de 950.000. En bolsas tengo un valor de 500.000 con una tarifa del 19 para un valor de 95.000. En combustibles un valor de venta de 1 millón, una tarifa del 5% y un IVA descontable de 50.000. En energía tengo un valor de 1.200.000, una tarifa del 5% y un IVA descontable de 60.000. En uniformes tengo 300.000, tarifa al 0% y IVA descontable de 0, para un total de 1.155.000, con un saldo a pagar ante la DIAN con un IVA generado menos el IVA descontable, donde IVA generado es 3.100.000 menos el IVA descontable que es 1.150.000, para un total de 1.945.000. Todo este proceso que hemos llevado en Correnova nos ayuda a diferenciar tarifas y manejar productos exentos, lo cual exige un estudio de precisión contable. También nos enseñó la importancia de entender el sistema tributario y cómo esto influye en la viabilidad de nuestra empresa. En conclusión, podemos decir que el IVA sí afecta la liquidez,
porque no es una ganancia. Por eso se requiere una buena planificación y un buen control tributario.